Eh, no sé si la mayoría ha cursado proyectos de instalaciones hidromecánicas o entiendo que hay alumnos de ingeniería civil también. No sé en qué porcentaje, alguno que no la haya cursado. Yo todavía no la cursé. Bueno, proyectos de instalaciones hidromecánicas dan un trabajo práctico de acueductos donde hacen un cálculo hidráulico. Acá vamos a ver lo mismo, pero también vamos a profundizar un poco más en aspectos constructivos del acueducto y algunos detalles que no ven en instalaciones hidromecánicas. De todas maneras, desde el punto de vista hidráulico es un cálculo bastante sencillo, así que no van a tener problemas. ¿Ven la pantalla ahí la presentación de PowerPoint? Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar entonces. Les pido que cualquier duda que tengan me interrumpan, ¿no? Esa es la idea. Después la clase va a quedar, van a tener el link del video, así que la pueden volver a ver. Pero la idea es que si hay algo que no se entiende o tienen alguna duda, que me interrumpan. Bueno, ¿cuál es el objetivo del trabajo práctico? El objetivo del trabajo práctico es vincular una fuente de agua con una demanda de agua. Y en este caso, en el trabajo práctico número 1 lo hicieron a través de un canal a superficie libre. En este caso lo vamos a hacer a través de un acueducto, ¿no? Un acueducto a presión. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes en el trabajo práctico es, primero definir si ese acueducto a presión va a funcionar por bombeo o por gravedad, en función de la altimetría que tengan disponible. Luego van a tener que definir el diámetro del acueducto, el tipo de material que van a utilizar, que para este trabajo práctico vamos a elegir dos materiales, y cuál va a ser la clase del acueducto para que sea capaz de resistir a las solicitaciones, ¿no? Y eso va a estar en función de el caudal demandado y de consideraciones económicas y energéticas. Después van a tener que hacer un diseño altimétrico específico de un tramo del acueducto que van a diseñar y van a tener que hacer la verificación de algunas obras particulares. En este caso les vamos a dar una válvula seccionadora y un codo. Entonces para esas obras particulares van a tener que calcular los esfuerzos hidráulicos. Entonces, bueno, en la presentación vamos a ver el planteo del problema que vamos a resolver en este trabajo práctico. Después vamos a ver cómo dimensionar el acueducto, cómo se define el caudal demandado. En este caso, en esta ocasión, va a ser un dato, el caudal va a ser un dato, no lo van a tener que calcular, y cada uno va a tener un valor distinto, ¿no? Le vamos a dar una altimetría y van a tener que definir qué tramos van a funcionar por bombeo y qué tramos van a funcionar por gravedad. Van a tener que seleccionar el material de la tubería, que ya les adelanté que iban a ser dos tipos de materiales. Vamos a definir el diámetro y la clase del acueducto para todas las progresivas. Después vamos a ver el diseño altimétrico y las obras particulares. Entonces, el proyecto que vamos a tomar para este trabajo práctico es un acueducto que está ubicado en la provincia de La Pampa, que abastece agua potable a gran parte de la provincia de La Pampa y tiene su toma en el río Colorado, el cual tiene un caudal módulo aproximado de 130 metros cúbicos por segundo en la zona de la toma del acueducto. Bueno, este es un mapita, ahí se ve el mouse. Acá tenemos un mapita de la provincia de La Pampa, tenemos el río Colorado, ¿no? La toma está ubicada, este es un acueducto que ya está construido, no está completo, pero gran parte del acueducto ya está funcionando creo que desde el año 2002, por lo que me comentó Rafa. Rafa estuvo trabajando en este proyecto, en el diseño, eh, así que si tienen alguna pregunta o les interesa algún aspecto específico del acueducto, pueden hablar con él.
Como les dije, la toma del acueducto, que acá se ve una imagen que saqué de Google Maps, está sobre el río Colorado, en las cercanías de un paraje que se llama Pichimahuita. Entonces acá en planta se puede ver la toma en el río. Acá tenemos la estación de bombeo, que es la EB1, y esta estación de bombeo impulsa agua a una planta potabilizadora que está a 4 kilómetros de la toma. En esa planta potabilizadora se hace el tratamiento y después hay otra estación de bombeo que impulsa el agua al acueducto troncal, que acá está marcado con azul, ¿no? Las localidades principales de este acueducto troncal es Santa Rosa y General Pico. Y a lo largo del acueducto troncal tenemos un montón de derivaciones que van abasteciendo de agua potable a distintos pueblitos que hay en La Pampa, y también se tienen en consideración algunas derivaciones para abastecer agua para ganado, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen el acueducto completo. El caudal máximo para el fin de o sea, cuando se diseñó este acueducto, se hizo para que inicie a operar en el año 2002 y con un horizonte de diseño correspondiente al año 2037. El caudal máximo para ese horizonte de diseño es de 2 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y el horizonte de Profe, diseño... ¿no? Sí. ¿No debería ser mayor a 130? Mayor a 130. ¿Qué cosa? El máximo, No, este es el no caudal debería ser máximo del mayor al acueducto. módulo. 130 es el módulo del río, ¿no? De Ah, eso, ok. ¿se entendió? De esos 130, 2 metros cúbicos por segundo se derivan para el acueducto. Y 128 metros cúbicos siguen hacia la desembocadura del río. Así que bueno, como les decía, el horizonte de diseños, cuando se diseñó este acueducto, era para el año 2037, con un periodo de diseño de 35 años y un caudal máximo de 2 metros cúbicos por segundo. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar sobre un tramo de la traza del acueducto troncal. Ahora se los voy a mostrar. Después les voy a dejar en Google Classroom un link con un video de YouTube. Y en ese video de YouTube, creo que es un video de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, no sé bien cómo se llama la entidad, pero ahí les muestran todo el acueducto desde la estación de bombeo número 1, la planta potabilizadora, y tienen un montón de información que está bastante buena para situarse en contexto. Bueno, esto es un poco más simplemente describirles y mostrarles cómo es el proyecto. Esta es la altimetría del tramo troncal. Acá ustedes pueden ver, tienen todas las cotas en función de la progresiva. Acá tienen los diámetros de las tuberías. Fíjense que el diámetro mayor es de 1.2 metros. Acá tienen la piezométrica dinámica y la piezométrica estática. Esto es para el año 2002, apenas comienza a funcionar el acueducto. Para ese caso, bueno, por ejemplo, en este primer tramo, esto es por bombeo, después tienen funcionamiento a gravedad, ¿no? Y bueno, para las distintas etapas, algunos tramos que funcionan a gravedad pasan a funcionar por bombeo. Y bueno, esto es simplemente para mostrarles cómo es la resolución del régimen permanente, del funcionamiento del régimen permanente del acueducto. Esta planilla me la pasó Rafa y corresponde al proyecto real que se hizo en el año 2002. Y bueno, la información que le vamos a dar a ustedes para que hagan el trabajo práctico va a ser un tramo del acueducto troncal. Van a tener como dato, en función de cada alumno, va a tener un dato distinto de un caudal, digamos, en el tramo final del acueducto, acá yo le llamé caudal total, y también van a tener unas derivaciones. Por ejemplo, en este caso en particular tienen un caudal derivado en esta cisterna y otro acá en el medio de este tramo. Y también van a tener algunas cisternas, ¿no? Entonces, cada alumno, esta información va a ser distinta. Por ahí uno tiene una derivación acá, otro no la tiene y la tiene en otra progresiva. Por ahí esta cisterna, algunos no la tienen, otros sí la tienen. O sea, cada uno va a tener información distinta.
El horizonte de diseño va a ser el año 2060, o sea que serían aproximadamente 40 años, y van a tener que resolver el funcionamiento en régimen permanente para el año 2040 y el año 2060. O sea que ustedes van a tener información de caudales correspondiente al año 2040 y 2060. Obviamente el acueducto se diseña para el año 2060, que se corresponde con el caudal máximo a transportar, pero también van a tener que hacer una verificación de régimen permanente correspondiente al año 2040 con un caudal menor. Entonces lo primero que van a tener que hacer cuando tengan esta información y los caudales es definir qué tramos del acueducto se van a resolver por bombeo y qué tramos se van a resolver por gravedad. Creo que acá es evidente que, bueno, el primer tramo, acá ya está indicado que hay una estación de bombeo, ¿no? La única manera de llevar agua hasta esta cisterna es a través de un bombeo. Entonces, este primer tramo va a ser por bombeo. Después acá van a tener un tramo por gravedad, acá van a tener que tener bombeo y acá por gravedad. Pero bueno, eso va a depender de los datos que tenga cada uno. Yo, bueno, por ejemplo, para supongamos que tienen que resolver esta alternativa, bueno, les va a quedar algo así, ¿no? Van a tener, en azul tienen la piezométrica dinámica, ¿no? De los tramos por bombeo y el resto de los tramos por gravedad. Acá fíjense que tenemos que la piezométrica dinámica está quebrada, significa que acá van a tener un cambio de diámetro de la tubería. Bueno, ahora vamos a ver cómo resolvemos eso. Pero bueno, el primer paso que van a tener que hacer es, en función de los datos que tenga cada uno, definir qué tramos del acueducto van a ser por bombeo y qué tramos van a ser por gravedad. Después de todo esto, van a tener que elegir un tramo por bombeo y un tramo por gravedad y resolver todo lo que se viene ahora. El material de la tubería que vamos a utilizar, bueno, van a tener que hacer todo un análisis con dos materiales. Un material sintético que puede ser PRFB o PAD y acero. Estos materiales, PRFB como PAD, vienen catalogados en función del diámetro y de la clase resistente. Esto creo ya lo vieron en la teoría. Por ejemplo, una tubería de clase 6 significa que resiste una presión interna en funcionamiento en régimen permanente de 6 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? En cambio, en acero es distinto. En acero, en función del espesor y del diámetro, podemos calcular cuál es la presión interna resistente máxima y van a utilizar como un espesor mínimo para el acero un espesor de 5.6 milímetros, ¿no? Entonces, en función de la presión interna que tengan en la tubería, van a tener que verificar si este espesor mínimo es suficiente para resistir la presión interna. En caso de que no lo sea, van a tener que incrementar el espesor de la tubería. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están despiertos? Sí, Arturo, disculpa. Sí. El espesor, si ponerle tenemos que aumentar el espesor porque no verifica, ¿ponemos el que verifique o vamos a un catálogo o se busca, No, cada cuánto aumenta? Generalmente los espesores están catalogados, digamos. Si el espesor mínimo es de 5,6 milímetros, el espesor que sigue creo que es de 7.2 milímetros. Entonces ahí la información adicional que yo les voy a dar, creo que hay unos, si mal no recuerdo, unos catálogos de tuberías de acero. Entonces tienen que ver cuál es el espesor siguiente al mínimo. Generalmente creo que con 5,6 ya les va a dar una clase bastante alta. Por ahí si en algún tramito del acueducto no les verifica, tienen que pasar al próximo espesor. Perfecto, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar ya dijimos, tienen la información básica, ¿no? Que es la progresiva con todas las cotas correspondientes. Entonces primero van a tener que definir qué tramos van a ser por bombeo y qué tramos van a ser por gravedad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dimensionar el tramo por bombeo, ¿no? Entonces en el tramo por bombeo vamos a tener una estación de bombeo, vamos a tener una tubería que es el acueducto, que la vamos a considerar que tiene la misma traza que el terreno natural, en principio, ¿no? Entonces ustedes van a bombear contra una cisterna
que podemos considerar como hipótesis que va a tener un pelo de agua 2 metros por encima del terreno natural, ¿no? Entonces, digamos, la condición de borde para el cálculo hidráulico que van a tener ustedes en el tramo por bombeo va a ser la cota del pelo de agua de la cisterna, ¿no? Entonces, a partir de esta cota van a definir el primer valor para la piezométrica dinámica y para la piezométrica estática. O sea, esta va a ser la condición de borde. Entonces, en el tramo por bombeo, ustedes resuelven desde aguas abajo hacia aguas arriba, ¿no? Entonces, la piezométrica estática simplemente va a ser una horizontal, porque cuando no estén bombeando agua, acá van a tener una válvula de retención y toda la tubería va a quedar cargada con una presión correspondiente al definido por la superficie libre de esta cisterna, ¿no? Entonces, toda la presión de esta tubería va a ser la línea roja. Cuando la estación de bombeo va a estar funcionando, bueno, tienen que calcular a partir de este punto cuáles van a ser las pérdidas de energía, la pendiente de la pérdida de energía para este tramo. ¿Cómo calculan las pérdidas de energía? Con la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no? Esta ya la conocen, F por L sobre D por U cuadrado sobre 2G. El coeficiente de fricción va a depender del número de Reynolds y va a depender de la rugosidad específica del material. Entonces, con la ecuación de Colebrook-White pueden calcular el coeficiente de fricción y las pérdidas de energía en todo el tramo del acueducto por bombeo. Y la potencia de la estación de bombeo va a ser igual a la potencia hidráulica, que es ρ por G por Q por H. H va a ser igual al valor de la piezométrica dinámica en la progresiva correspondiente a la ubicación de la estación de bombeo, menos la cota del terreno natural, ¿no? Este es el salto que tiene que entregar la bomba, de manera aproximada. Entonces, la potencia del equipo de bombeo va a ser igual a ρ por G por el caudal que tiene que impulsar la estación de bombeo por el salto. El caudal a impulsar va a ser el correspondiente al fin de la vida útil, ¿no? Que es el caudal máximo. Y bueno, esto lo van a tener que dividir por el rendimiento de la bomba. Y de esta manera van a tener la potencia consumida por la estación de bombeo en kilowatts. Ahora van a ver por qué es importante conocer la potencia. Entonces, en principio, ustedes lo que tienen que hacer es definir un diámetro de manera arbitraria y para ese diámetro pueden resolver la hidráulica. ¿Qué significa resolver la hidráulica? Es obtener la piezométrica estática y dinámica. Y a partir de la piezométrica estática y dinámica pueden definir el salto de la estación de bombeo y la clase del acueducto, ¿no? Bueno, yo acá simplemente les puse una planilla de Excel como ejemplo de cálculo. Esta planilla la pueden armar como, digamos, esto es una planilla que hice yo en algún momento, pero pueden resolverlo de alguna otra manera. Quizás simplemente lo pongo como ejemplo, pero tengan la libertad de resolverlo como a ustedes les quede más cómodo, como les parezca mejor. Entonces, algo importante es que en los tramos por bombeo, la definición del diámetro de la tubería viene dado por condiciones, por condiciones económicas, ¿no? Entonces, ustedes van a tener un diámetro de tubería que minimiza el costo del acueducto, ¿no? Entonces, para eso tenemos que poder cuantificar los costos del tramo por bombeo. Entonces, por un lado vamos a tener el costo inicial del acueducto, que va a estar dado por el costo de la estación de bombeo, que va a estar en función de la potencia instalada, el costo de la tubería, que va a estar en función del diámetro y de la clase de la tubería, y el costo de excavación, que va a estar en función del diámetro de la tubería. Y por otro lado tenemos el costo de operación a lo largo de toda la vida útil del acueducto, que es el costo de la energía consumida por la estación de bombeo. Entonces, mientras mayor sea el diámetro de la tubería, mayor va a ser el costo de la tubería, mayor va a ser el costo de la excavación, menor va a ser el costo de la estación de bombeo, porque va a tener una potencia instalada más chica, y menor va a ser el costo de la energía. Entonces va a haber un diámetro que va a minimizar el costo total del acueducto. Entonces eso es lo que tienen que analizar ustedes para definir el diámetro económico del tramo por bombeo. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? Lo primero que hacen para el tramo por bombeo es de manera arbitraria elegir un diámetro, ¿no? Para este diámetro resuelven
el régimen permanente, que es lo que vimos recién, digamos, sería definir la piezométrica estática y dinámica para el acueducto. A partir de la piezométrica dinámica, que es la piezométrica que va a ejercer una mayor presión interna en la tubería, definen las clases y el salto de la estación de bombeo. Entonces, una vez que tienen las clases, el salto de la estación de bombeo y el diámetro, pueden calcular los costos. Entonces van a calcular el costo de la estación de bombeo, el costo de excavación, la energía consumida a lo largo de la vida útil del acueducto y el costo de la tubería. Todos estos costos los tienen que llevar al año cero para que sean comparables y van a tener un costo, un costo actual, actualizado, correspondiente al diámetro arbitrario que ustedes eligieron, ¿no? Entonces vamos a tener un costo que va a estar relacionado a un diámetro. Después lo que hacen es repetir este proceso para distintos diámetros, y uno de esos diámetros va a ser el diámetro económico, que es el diámetro que minimiza los costos totales. Entonces, bueno, hasta acá ya tenemos resuelto lo que sería el tramo por bombeo. Como en el caso del régimen permanente, acá yo les puse una planilla a modo de ejemplo, donde tienen toda la información base que tienen que utilizar para calcular el diámetro económico. Por ejemplo, tienen la tarifa del consumo eléctrico de la estación de bombeo, el costo de la estación de bombeo que está en función de los kilowatts instalados, costo de excavación, costo de instalación del acueducto, la tasa de interés a considerar para llevar todos los costos al año cero, el rendimiento de la estación de bombeo para calcular la potencia eléctrica, la vida útil del acueducto. Bueno, en el caso de ustedes va a ser, dijimos que el horizonte de diseño es año 2040, y bueno, si estamos en el año 2021, les va a quedar 39 años. Periodo de construcción, acá puse yo 3 años. Y bueno, esto va a ser un dato particular que tenga cada uno de ustedes, caudal, longitud. Esta es la ecuación que tienen para llevar todos los costos al año cero, que ya usaron en el trabajo práctico de canales. Y bueno, esto es un ejemplo de la planilla de cálculo que tienen que hacer para determinar el diámetro económico. En este caso, el diámetro económico es 0.6 metros. Esta planilla es simplemente un ejemplo. En algunos años algunos se ponen a hacer cuentas, a ver si o sea, no le den bola, simplemente es un ejemplo de cómo organizar la planilla de cálculo para obtener el diámetro económico. Pueden usarla como guía o pueden hacer una ustedes como les resulte más cómodo, más apropiado, ¿no? No tiene que tener exactamente esta configuración. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, entonces como resultado final, acá tenemos el gráfico con la curva que considera los costos totales, y en este caso, este sería el diámetro económico. Sí, este que está acá. Y bueno, eso sería todo para el tramo por bombeo. Ustedes van a tener que elegir PRFB o PAD y hacer, o sea que van a tener que hacer 2 veces este trabajo. Después el tramo por gravedad es más sencillo, ya que el diámetro de la tubería no queda determinado por condiciones económicas, sino por condiciones energéticas. O sea, ustedes van a tener una cisterna de inicio, una cisterna final, y entre ambas cisternas van a tener una energía potencial disponible. Esa energía potencial disponible es la que tienen ustedes para transportar el caudal desde la cisterna 1 hasta la cisterna 2. Entonces el diámetro va a estar definido en función de consumir la energía potencial disponible, ¿no? Entonces lo que van a hacer ustedes es, a diferencia del tramo por bombeo, en este caso la condición de borde está en la cisterna aguas arriba, ¿no? Digamos, el nivel de la superficie libre, que va a estar 2 metros por encima del terreno natural,
para la progresiva considerada va a ser el valor inicial de la piezométrica estática y de la piezométrica dinámica, ¿no? Entonces ustedes van a proponer un diámetro y lo único que tienen que hacer es verificar que el valor de la piezométrica dinámica para la ubicación de la cisterna final esté por encima del nivel de la superficie libre, ¿no? Si les queda por debajo, quiere decir que tienen que aumentar el diámetro, ¿no? Porque están consumiendo más energía de la disponible. A diferencia del tramo por bombeo, en el tramo por gravedad, la presión máxima interna de la tubería está dada por la piezométrica estática. En el tramo por bombeo estaba dada por la piezométrica dinámica. ¿Qué significa eso? Que la presión máxima en cualquier punto de la tubería va a estar dada por la piezométrica estática. Cuando tenemos el acueducto cargado con la piezométrica estática y cuando esta válvula de regulación se encuentra cerrada. Entonces todo el acueducto queda cargado con este nivel piezométrico. Al igual que en el tramo por bombeo, calculamos las pérdidas de energía con la ecuación de Darcy-Weisbach y el coeficiente de fricción con la fórmula de Coley-White, que es función de la rugosidad específica y del número de Reynolds. Bueno, al igual que en el tramo por bombeo, yo acá le puse una planilla a modo de ejemplo, como para que tengan como guía. La planilla ármenla ustedes, no usen una planilla de vieja o de algún compañero. Sé que andan dando vuelta a planillas y si lo quieren entender bien, es muy sencillo el cálculo, pero traten de resolverlo ustedes, no de usar una planilla de otro alumno. Y bueno, una consideración particular que vamos a considerar en el tramo por gravedad es la instalación de válvulas reductoras de presión, ¿no? Entonces, como dijimos, la presión máxima dentro de la tubería viene dada por la piezométrica estática. Entonces, en este caso, en el tramo final del acueducto por gravedad, cuando se cierra esta válvula, en este tramo van a tener una presión que es la de la cisterna que está aguas arriba y que es muy elevada, que puede llegar a ser muy elevada. Entonces, una manera de disminuir esta presión es colocar válvulas reductoras de presión. Entonces, estas válvulas, cuando el acueducto está funcionando a caudal máximo, operan al 100% abiertas, ¿no? Y lo único que hace es generar una pequeña pérdida de energía local, pero no genera una afectación macro, digamos, en la piezométrica dinámica. Cuando empieza a disminuir el caudal, ¿no? Y llegamos a esta presión que está acá, que es una presión de seteo de la válvula. Estas válvulas tienen un piloto, creo que lo habrán visto con Rafa. Entonces, cuando se alcanza la presión de seteo de la válvula comienza a cerrar. Entonces, la válvula no permite que en el tramo aguas abajo se supere la presión de seteo. Entonces, cuando esta válvula, el caudal es igual a 0 y estas válvulas se encuentran completamente cerradas, la presión aguas abajo va a ser menor y va a ser igual a la presión de seteo. Entonces, lo que logramos con esto es disminuir la presión interna del acueducto y con esto podemos obtener un ahorro económico, disminuyendo la clase de las tuberías aguas abajo de la válvula. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes en el trabajo práctico es plantear la instalación de una o dos válvulas reductoras de presión y ver si es conveniente desde el punto de vista económico. O sea, ustedes van a tener que cuantificar todos los costos sin válvulas reductoras de presión, con válvulas reductoras y ver cuál es la alternativa más económica. Para eso van a tener una información que les va a permitir hacer todas esas cuentas. Bueno, esto como ejemplo, acá esto es uno de los catálogos que tienen de válvulas reductoras de presión. Generalmente se utilizan dos válvulas en paralelo, ¿no? O sea que el caudal que circula por el acueducto ustedes lo van a tener que dividir por 2 y seleccionar el diámetro de la válvula. El diámetro de la válvula no tiene por qué ser igual al diámetro del acueducto. O sea, el acueducto puede tener un diámetro de 1 metro y ustedes pueden, no sé, instalar, qué sé yo, dos válvulas de 6 pulgadas, ¿no? Eso lo van a tener que calcular. Esas válvulas se ponen en paralelo mediante un manifold. La idea de poner dos válvulas es que si tienen que
que cambiar una válvula o hacer alguna reparación, no tienen que dejar el acueducto fuera de servicio. Y cuando seleccionen esas válvulas, bueno, acá van a poder calcular las pérdidas de energía que generan cuando están completamente abiertas, y también van a poder verificar que las válvulas funcionen libre de cavitación. Así que bueno, este es un catálogo que van a tener ustedes, y cuando hagan la selección de válvulas lo van a tener que estudiar un poco y ver si ese diámetro que seleccionaron genera una pérdida de carga aceptable cuando funciona 100% abierta, y si la válvula funciona libre de cavitación. Yo, por ejemplo, acá en esta alternativa que les había mencionado, por ejemplo, en este tramo por gravedad, tienen la piezométrica estática que define la resistencia que tiene que tener la tubería en todo este tramo. Entonces, si ubicamos una válvula reductora de presión por acá, lo que hacemos es disminuir la presión estática, y lo que vamos a lograr es disminuir la clase del acueducto a partir de esta progresiva. Entonces eso va a significar un ahorro económico, ¿no?, en tubería, pero por otro lado van a tener el costo de la estación reductora de presión. Entonces ustedes van a tener que comparar ambas alternativas, con y sin válvula reductora de presión, y ver cuál es la alternativa más económica. Es largo este trabajo. Después van a tener una altimetría de detalle de un tramo de 4 kilómetros, y van a tener que resolver el perfil altimétrico del acueducto. Yo al principio les había dicho que consideren la traza del acueducto como la traza del terreno natural, ¿no? Pero en realidad después ustedes van a tener que el acueducto tiene una altimetría del tipo quebrada. ¿Por qué? Porque acá en las zonas altas ustedes van a poner válvulas de aire, y en las zonas bajas van a instalar válvulas de desagüe. Con las válvulas de desagüe lo que tienen que permitir ustedes es poder vaciar el acueducto para el caso de mantenimiento. Estas válvulas de aire tienen varias funciones. Una función es permitir el ingreso de aire cuando ustedes vacían el acueducto, y cuando el acueducto está en funcionamiento es liberar el aire que, digamos, porque en el agua ustedes tienen aire disuelto. Ese aire se va liberando en algunos tramos, y ustedes tienen que permitir que el aire que se va acumulando en las partes altas del acueducto pueda ser liberado cuando el acueducto se encuentra en funcionamiento. Entonces, van a tener algunas restricciones con respecto al perfil altimétrico del acueducto. Van a tener una tapada máxima de 4 metros, ¿no?, una tapada mínima de 1 metro, y van a tener que instalar válvulas de aire y de desagüe con una distancia media aproximada de 800 a 1200 metros, ¿no? La pendiente mínima ascendente va a tener que ser de 0.2% y descendente de 0.4%. Esto para permitir que el aire pueda trasladarse hacia las zonas elevadas y que sea liberado por las válvulas de aire. Entonces ustedes simplemente lo que van a tener que hacer es con la altimetría que nosotros les damos, es resolver el perfil quebrado del acueducto teniendo en cuenta todas estas restricciones. Y por último van a tener que calcular los esfuerzos para un codo y para una válvula seccionadora. Esos esfuerzos los calculan con las fórmulas de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces lo único que tiene que hacer es, por ejemplo, si tiene un codo así, esto va a generar una fuerza así, y ustedes van a tener que contrarrestar esa fuerza con un bloque de hormigón. O sea, este es un dato, digamos, es un cálculo hidráulico que ustedes les pasan a un geotécnico, y ese geotécnico, analizando el empuje activo y pasivo del suelo, diseña el volumen de estos bloques de hormigón para contener esa fuerza. Entonces ustedes van a tener que calcular el esfuerzo hidráulico de un codo y una válvula seccionadora. La fuerza máxima al cual va a estar solicitada la válvula seccionadora va a ser en la prueba de carga, ¿no? Entonces van a tener que considerar una presión igual a 2 veces la clase de la tubería y caudal cero. Para el caso del codo, esa fuerza máxima se va a dar para caudal máximo.
Y bueno, eso sería todo. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos que tienen que seguir, como a modo de resumen, y les voy a mostrar la información que van a tener disponible para resolver el trabajo práctico. Después yo voy a subir a Google Classroom los archivos con los datos individuales. Eso lo voy a hacer mañana, todavía no lo tengo preparado. Con los datos individuales que va a tener cada uno, que va a ser el de básicamente caudal, y con la ubicación de las cisternas y las derivaciones. Yo voy a armar 4 o 5 alternativas y en función del número de alumnos, cada uno va a tener que resolver una alternativa diferente. Entonces, bueno, como dijimos, el cálculo de caudal no lo van a tener que hacer directamente, se los doy yo. Les voy a dar un caudal para el año 2020 y otro para el año 2040, ¿no? Caudal de diseño. Sí van a tener una altimetría y van a tener que definir qué tramo va a funcionar por gravedad y qué tramo va a funcionar por bombeo. De esos pueden tener varios tramos por gravedad y varios tramos por bombeo. Entonces lo que van a hacer es elegir un tramo. Para el tramo por bombeo van a tener que obtener el diámetro económico. Para eso tienen que hacer el cálculo en régimen permanente del acueducto y calcular todos los costos. Esto lo tienen que hacer para acero y para un material sintético. Al tramo por gravedad también van a tener que definir el diámetro, que en este caso el diámetro no está definido por una cuestión energética, y van a tener que analizar si es económicamente conveniente instalar válvulas reductoras de presión o no. Después van a tener que agarrar esa altimetría de 4 kilómetros y van a tener que hacer un diseño de detalle, ¿no? Y van a tener que calcular los esfuerzos en las obras particulares, que va a ser un codo y una válvula seccionadora. Y bueno, eso sería todo. Ahora les voy a mostrar, a ver si tengo por acá. Bueno, van a tener la planilla de corrección, creo que la tengo abierta acá. Acá van a tener el enunciado del trabajo práctico, con todos los datos correspondientes a los costos, a las restricciones de la altimetría de detalle, bueno. Van a tener los datos individuales que todavía no lo preparé, y después acá les doy un montón de información. Bueno, van a tener esto es del proyecto del año pasado, que era un proyecto del acueducto de los Monos. Y bueno, en info adicional tienen catálogo de tubería, el perfil de excavación para definir el área de excavación, que va a estar en función del diámetro. ¿Esto qué es? A ver. Bueno, el catálogo de las válvulas reductoras de presión. Van a tener precios también, precio de excavación, precio de PAD, precio de tuberías de acero. Y bueno, esto lo traten de investigarlo ustedes. Y ahora les voy a cargar en Google Classroom. No sé si lo tengo acá abierto o no. Acá tienen un videíto que es de acá, de agua, esto de SAPEM, no sé qué es, alguna entidad provincial de agua potable de la provincia de La Pampa. Y bueno, este video simplemente es para que lo vean, chusmen un poco. Es una descripción de todo el proyecto, está bastante bueno, así que traten de mirarlo como para situarse en el contexto. Y como les dije, si tienen alguna inquietud particular, pueden hablar con Rafa, no sé Pedro también si participó de este proyecto, que ellos estuvieron en el diseño del acueducto. Así que bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para hacerme. ¿Nadie se durmió? No, Arturo, te agradezco. No, por ahora no, Arturo. Vos, Rafa, no sé si querés hacer algún comentario. No, pero una duda que tengo yo, no sé qué, vos le vas a dar el caudal del año 40 y el año 60, entendí. Sí. O a los 20 y a los 40 años. Sí. ¿Cómo van a ser el valor actual con respecto a los años, a la operación y mantenimiento o operación, gasto de energía año a año? ¿Van a hacer alguna interpolación?
o van a usar el mismo caudal. A ver, cuando haces valor actual traes el consumo de energía del año X. Sí. Bueno, ahí No puede sé si haber, por ejemplo, uno sí, puede ser tomar un caudal medio y usarlo todos los años igual. sí, pueden tomar un caudal constante para todos los años o hacer una ley de variación lineal, digamos. Sí, le tendríamos que dar algún caudal inicial para Sí. eso, porque O sea, tienen claro, el del año 20, digamos. claro, con Pero no el, sí, quiero sí, complicártelo, simplemente porque va a surgir la duda, está bien. entiendo. Hacémoslo, pongámonos de acuerdo entonces. Yo les doy un caudal para el año 2020, un caudal intermedio y otro caudal para el año 2040, entonces pueden considerar una ley de variación lineal Lineal, entre el año lineal, sí. 2020 y 2060, ¿no? Claro, ya tienen 2 puntos, tienen la recta, tenés Entonces, razón. de esa manera pueden calcular la variación del consumo de energía De año a año Sí. y actualizarlo. No, yo te lo comento porque No, sí, se me puede pasó surgir ese. más adelante. Sí. No, simplemente iba a surgir y le íbamos a encontrar alguna solución así como esta. Lo común es tener el consumo año a año y eso lo actualizás. Después van a surgir dudas con respecto a cómo se selecciona la válvula reductora de presión, qué sé yo. Sí, Eh, eso. La idea por ahí es el que. criterio es asumir una pérdida a válvula totalmente abierta. Ujú. Decimos cuánto es lo que queremos que asumir, y es más chica, menos pérdida le pedimos a válvula totalmente abierta, más grande nos da la válvula. Ujú. Entonces hay que jugar ahí con la energía, como es un tramo a gravedad, disponemos de energía potencial y bueno, la consumimos en fricción y algo en las BRP. Entonces hay que tomar decisiones. Creo que yo recuerdo, y esto no es que sea taxativo, pero un poco por los proveedores y otro poco por los criterios de diseño que uno ha adoptado, que uno le pedía a la válvula totalmente abierta que pierda entre 2 y 3 metros. Ujú. O sea, no mucho más, porque si no te da la válvula muy chica y consumís energía. Sí, Lo digo como dato general para cuando ellos tengan la duda de cómo seleccionar la válvula. sí, y en Por un extremo supuesto, con la también creo camilla. que les daba que cavita la válvula si es demasiado chica. También. Los proveedores condicionan varias. También el límite del delta de presión, que la presión entre la presión aguas arriba y la presión aguas abajo no supere un cierto valor, de una razón de 3 creo que es esta. Ujú. Si no tenés que poner válvulas en serie, que ya se complica mucho todo, ¿no? Pero simplemente, capaz que esas limitaciones no se las vamos a poner, que son más de garantía que da el proveedor, pero por lo menos decir, sí, vamos a la válvula totalmente abierta, tiene que perder hasta 3 metros. Entonces ahí donde surge también, si bifurcamos en 2 ramas. Yo recuerdo en este proyecto había una estación reductora de presión, ahí el perfil que nos mostraste, en donde a futuro se hizo una estación de bombeo, la EB3, Ujú. y ahí eran 6 válvulas en paralelo, Claro. porque era un caudal muy grande. Las válvulas tienen un tope, el catálogo que mostraste era hasta 30 pulgadas es muy grande, pero generalmente se subdividen por varias razones y entre ellas los costos y también la ir creciendo en el tiempo. Pones primero 4 y después pones 5, pero simplemente como comentario. Pero lo que me importaba era saber cómo definimos los caudales del año de explotación. Creo que una variación lineal está bien. Ok. Para que ya les quede a ellos, en todo caso se lo aclaramos en el archivito de datos. Perfecto. Que hagan una extrapolación en este caso hacia el año 0. No, pero todo muy claro. Ok. Bueno, entonces no sé si alguien más tiene alguna consulta. Los que están conmigo, mis alumnos, yo ahora me voy a conectar
con el link de Google Meet que usamos la clase pasada para ver la entrega del TP1 y TP2. Así que bueno, si no hay consultas, me despido. Aprovecho para decirle a los que estén conmigo que ahora les publico el enlace, así hacemos lo mismo. Nos conectamos en comisión. Bueno. Bueno, chao, gracias. Nos vemos. Chau Pedro, chau Javier, Rafa. Chao a todos. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, chicos.